Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, den al Señor la gloria y el poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión el día de hoy de nuestro culto virtual. Si es la primera vez que nos mira, le damos la más cordial de las bienvenidas, y si ya lleva tiempo siguiéndonos, igualmente, qué bueno que no se ha perdido de ninguna de nuestras transmisiones. Vamos a orar para iniciar, ¿le parece? Señor, gracias te damos por este nuevo día y permite que ese tiempo sea un tiempo en el que podamos glorificarte y también aprender de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y esperamos que sea de bendición, así que por favor no se vaya y vamos a cantar a nuestro Dios, así como dice su palabra. Tributen la alabanza debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Vamos a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está
Espíritu, muévete en mí. Aquí. ¿No les dije que sería un tesoro maravilloso? Digno de un rey. Digno de nosotros. Y si nos descubren, Josué dijo que quien tomara cualquier riqueza de Jericó sería considerado un traidor. Que sería un gran crimen. Esta será nuestra riqueza. Y nadie tiene que decir nada por eso. ¡Hebreos! ¡Dios está con nosotros! ¡La victoria es segura! ¡El reino de Ai será nuestro! ¡Adelante, soldados! ¡Ellos no son invencibles como pensábamos! ¡Tenemos posibilidad de vencerlos! ¡Continúan luchando! Entiendo. Nuestros soldados se sienten perdidos. El ejército de Israel es irreconocible. Calma, tenemos que hacer algo. Si continuamos así, perderemos a todos nuestros soldados. ¿Qué sugieres, Salmón? Nunca imaginé que daría esta orden. Tenemos que retroceder. ¡Regresar! ¡Vamos! ¿Ordenas la retirada? Sí, es la única opción que nos queda. Dentro de esta ciudad, nuestra derrota será inevitable. Estoy de acuerdo con Salmón. Estamos perdiendo vidas severas cada minuto. Entonces vamos, propaguen la orden. ¡Vamos, vamos! Hablen con todos, que todos salgan de aquí y que lleven consigo a los heridos. ¡Vamos! ¡Salgan de ahí! ¡Salven sus vidas! ¡Ayuden a los heridos! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Vamos en dirección a un muro de piedra! Es la cantera de Sebarim. Las vidas de mis compañeros deben estar en primer lugar. No es momento para hacer locuras. ¡Hebreos! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense! ¡Retírense en todas direcciones! ¡Rumbo al campamento! ¡Vamos, hebreos! Disculpa, Josué. ¿Qué sucedió? Luchamos con todas nuestras fuerzas. El enemigo no parecía tan amenazador. La verdad es que sus armas eran peores. Sus hombres no luchaban muy bien tampoco. Pero perdimos. Sí, señor. Perdimos la batalla. ¿Murieron muchos, Salmón? Decenas, señor. Y hay muchos heridos. Luchamos con todas nuestras fuerzas. Pero nada de lo que hacíamos funcionaba. No lo entiendo. Parecía que Dios nos abandonó. Oh, Señor. Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? ¿Para ponernos en manos de los cananeos? ¿Para hacernos perecer? Debimos quedarnos del otro lado del río. Israel huyó de sus enemigos. Cuando se enteren de esta derrota, todos los cananeos se volverán contra nosotros. ¿Qué será de tu gran nombre, Señor?
¿Qué será, Dios mío? Josué, levántate. ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? ¡Es Acán! No, ¿yo? Confiesa ahora. ¿Qué hiciste? Basta de ocultar tu crimen, Acán. Lo confieso, Josué. Realmente yo pequé contra el Señor, pero no fue intencional. ¿Cómo sucedió el robo de la riqueza condenada en Jericó? Cuando entramos al palacio de Jericó, vimos entre los escombros un tesoro. Una buena capa babilónica. Unos 200 círculos de oro. Yo nunca había visto un tesoro tan rico. Sentí codicia y lo tomé para mí. Y fuimos directo a nuestra tienda. Nosotros necesitábamos un lugar para esconder nuestro tesoro. Buena idea. Aquí en nuestra tienda. Aquí. En medio de nuestra sala. Otniel, y ustedes dos, vayan a la tienda de Acán y busquen el fruto del robo. Tráiganlo a la vista de todos y frente al Señor. Así, no quedará ni una sombra de duda al respecto a la culpa que pesa sobre ellos. Aquí está la prueba del crimen. Ábranlas ya. He aquí el tesoro condenado de Jericó, dominados por la ambición y por el egoísmo. Acán y su familia traicionaron al Señor. Tú rechazaste a Dios, Acán, y por eso Él te rechazó a ti. Tú perturbaste a todo Israel, y por eso hoy el Señor te perturbará. A partir de hoy, este lugar se llamará Valle de Acor. Esta semana continuamos con nuestra serie llamada Hogares, y en particular el tema se llama La Casa de los Pecados Ocultos. Está basado en Josué capítulo 7 y nos narra acerca de una situación que vivió una familia por el pecado de una sola persona. Pero vamos a revisarlo más a fondo. Déjeme introducir con lo siguiente. Se dice que todos guardamos algún secreto y deja de ser secreto cuando es conocido por alguien más. Y si es conocido por alguien más, entonces se convierten en cómplices. ¿Por qué? Porque lo saben. Pero quiero preguntarle una cosa. ¿Hay consecuencias cuando tenemos pecados ocultos que no nos atrevemos a confesar? Eso vamos a considerar en esta historia de algunas actitudes que debemos de tomar nosotros o tener nosotros cuando hay en nuestra vida pecados ocultos. Debemos tener cuidado, sí, pero si los hay,
debemos seguir unos pasos antes de que se avecine algo mucho más grande. Lo primero que debemos hacer, o lo primero que usted y yo debemos hacer, es ser prudentes. Sea prudente, o en otras palabras, siga las instrucciones que se nos dan. Obviamente instrucciones precisas, instrucciones hacia algo bueno. Versículo 1 al 9 nos narra acerca del suceso del que vamos a hablar. Dice el versículo 1: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Note que se nos da la referencia de qué es lo que había hecho este hombre. Y se nos narra de dónde venía, quiénes eran sus antecesores. Y en particular, cuando dice Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor, está hablando de algo que significa actuar de manera clandestina o quebrantar la confianza. Pero había sido, dice que el pueblo de Israel, sin embargo, había sido uno solo. Bueno, desde aquí ya toma en cuenta eso. Uno solo afecta a todos, ya sea de forma negativa o de forma positiva. En una congregación, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. Vamos un poquito más atrás. El pecado de Adán y Eva. Eso afectó a todos. A toda la humanidad nos afectó. Eso está en Génesis capítulo 3. Vamos un poco más hacia adelante. Y al tiempo del Señor Jesús, bueno, el Señor Jesús, Cordero de Dios, inocente de todas estas cosas, inocente del pecado, bueno, murió por toda la humanidad, murió por usted y por mí. De manera que si usted acepta ese perdón de parte de Dios y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, bueno, recibe esa salvación. Vea entonces, Adán y Eva afectaron de manera negativa, pero Cristo viene y afecta de manera positiva, afecta de una manera que nos beneficia a todos. Pero obviamente usted tiene que aceptarle a Él, si no, no ocurre nada. Muy al contrario, sigue siendo afectado por el pecado de Adán y Eva. En otras palabras, Adán y Eva hicieron que nosotros los seres humanos cayéramos en pecado y fuéramos de ese momento esclavos del pecado. Viene Cristo y nos hace libres de ese pecado si nosotros aceptamos su perdón y aceptamos su muerte en la cruz y confesamos que Él resucitó, porque Él no está muerto, Él está vivo. Y también, además, aquí lo que vemos en ese versículo, dice que el enojo de Dios fue muy grande, o Dios estaba muy enojado. Y eso nos habla de la verdadera naturaleza de un Dios personal y un Dios santo, que no es ajeno a lo que usted hace o lo que yo hago. Él siempre está pensando en usted y en mí y atento a lo que hacemos. En el versículo 2 se nos narra lo que estaba a punto de ocurrir. Josué pretendía conquistar la ciudad de Jai, una ciudad que estaba delante de ellos. Cuando manda a los espías, ellos regresan y le dicen, no son muchos, con que vayamos 2,000 o 3,000 está bien. Y Josué hace eso. Manda a 3,000 personas, eso según en el versículo 4. Enviaron a unos 3,000 guerreros, pero vea la desgracia, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retiradas por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Esa palabra de que su valentía se desvaneció también se utiliza allí en capítulo 2, versículo 11, y se refiere para describir el temor que aquellos cananeos tuvieron. Ahora ellos lo tenían. ¿Por qué? Por causa del pecado que habían cometido. Ahora ese mismo miedo el pueblo de Dios lo estaba experimentando. Y fueron derrotados por lo que esa ciudad simboliza. ¿Qué es lo que simboliza? Una naturaleza controlada por el pecado. Ellos habían salido victoriosos de Jericó porque habían seguido las instrucciones de Dios.
Pero en este caso no lo hicieron así. No obedecieron a Dios o no siguieron sus instrucciones. Fallaron en eso. Y esto nos hace entender a nosotros lo siguiente: necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Nuestra naturaleza humana nos va a empujar a hacer lo malo. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que la leamos, para que pongamos atención a ella y sigamos esas instrucciones de vida que se nos dan ahí. De esa manera podremos salir victoriosos de nuestras batallas. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces ha sido derrotado y por qué las cosas no le salen bien? Bueno, aquí tiene una idea de eso. En el versículo 6 nos dice lo siguiente: entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre su cabeza, se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y entonces Josué hace una oración. Esta oración dice lo siguiente: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con tu gran nombre? Note que esta misma oración es la que hizo Moisés, o las que hacía Moisés, o el mismo método que utilizaba Moisés cuando oraba, ahora Josué lo hace. ¿Qué nos enseña? Bueno, él vio lo que hacía Moisés, entonces él aprendió a hablarle a Dios de la misma manera. Pero aquí hay algo interesante. Josué le pregunta: ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? ¿Qué nos hace ver esto? Que Dios siempre estuvo al pendiente del pueblo de Israel. Siempre Dios estuvo involucrado en lo que le pasaba a Israel. Como lo está con usted y conmigo. Con lo que le pasa a nuestra nación, o a nuestra comunidad, o a nuestra familia. Dios siempre está al pendiente de eso. Él se involucra. Obviamente nosotros, si no seguimos sus instrucciones, terminamos mal. Pero al seguir sus instrucciones, algo va a ocurrir. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios? Y eso nos va a empujar a hacer lo siguiente. Si ya fuimos imprudentes en seguir instrucciones, no lo hicimos, y ya estamos derrotados, lamentándonos por lo que nos ha pasado, ¿qué sigue? Paso número 2. Arrepiéntete a tiempo. Arrepiéntete a tiempo. Dejar de mentir y mantener el pecado oculto. Versículos del 10 al 15 es lo que nos menciona. Pero vean el versículo 10, la respuesta de Dios. Pero el Señor le dijo: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y eso es muy parecido a lo que Dios le dijo también a Moisés cuando estaban frente al pueblo de Egipto o al ejército egipcio. ¿Por qué me clamas a mí? Cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. De la misma manera se lo dice a él. Hay un tiempo para orar, sí. Hay un tiempo para clamar, pero también hay tiempo para actuar. Por eso Dios le dice a Josué: levántate. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. A él se lo dijo, a Josué Dios le dijo que lamentarse solamente no servía para nada ni era provechoso. No era la solución. Había que ir a la raíz del problema. Alguien nos dijo de esa forma: no se trata de que todo el tiempo estés lamiéndote las heridas, no. Sigue adelante, avanza, hay algo que hacer. En el versículo 11, Dios le dice lo que había ocurrido. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Dios ya le había declarado lo que estaba pasando. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Josué no sabía qué estaba pasando. Tal vez en su familia usted no sabe que le está yendo mal o algo, las cosas andan mal, pero usted desconoce qué está pasando. O ya le fue mal en alguna situación y aún sigue lamentándose. Bueno,
Es un tiempo de ir a la raíz del problema. Versículo 12. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Qué tremendo. Versículo 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Insisto, qué tremendo. Dios ya sabía la situación, sabía el problema y se los dice claro a Josué. No voy a seguir más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron. Estaban destinadas para ser destruidas. Así es el pecado en nosotros. ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué no avanzamos? Y voy a ser muy directo en esto, porque la Biblia lo menciona. ¿Por qué no avanzas? Porque hay pecados ocultos en tu vida. ¿Por qué no avanzo? Porque hay pecados ocultos en mi vida. Si yo veo que no sigo avanzando, es porque hay algo que tengo escondido. Y a ellos se los dice, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron, que estaban destinadas para ser destruidas. Y en el versículo 13, al final, le dice, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Qué pecados hay ocultos en su casa? ¿Qué pecados hay ocultos dentro de la familia? Bueno, ¿y por qué no avanza? De repente usted se da cuenta, es que no avanzamos, es que en la vida espiritual de mis hijos, de mis hijas, o yo mismo no puedo avanzar, no avanzan. ¿Por qué? Bueno, hay algo oculto ahí que Dios dice, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y en el versículo 14 le dice, mañana por la mañana deberás presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Y lo dice de una manera muy detallada. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. ¿Se da cuenta? Va por pasos. Entonces este clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable también. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno. ¿Puede darse cuenta de eso? 12 tribus. Y le dice, a la tribu que se le señale va a dar un paso al frente toda la tribu. Y después va con el clan. Y después de eso, la familia. Y después de eso, cada miembro de la familia, uno por uno. Yo creo, de verdad, yo así lo creo, que Dios le estaba dando la oportunidad a esta persona de arrepentirse y de confesar lo que había hecho. ¿Qué le costaba decir, bueno, fui yo, perdona, aquí estoy? Pero no, él se mantuvo. Tenía oportunidad de confesar su pecado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama orgullo. Porque pensamos que estamos bien. Porque mire, vea lo siguiente, el versículo 15. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Y este pasaje nos narra los dos métodos de juicio para este hombre llamado Acán. Antes que nada, él sería apedreado y después todo lo que tenía se iba a quemar o se quemaría. La familia y los animales de Acán fueron destruidos con él. Y este es otro ejemplo de cómo el pecado de uno afecta a toda la familia. ¿Qué oportunidad le estaba dando Dios a este hombre para que se arrepintiera? Le estaba dando una oportunidad de oro, pero él no la aprovechó y su pecado afectó a todos. Eso es lo que ocurre.
¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien y mientras no somos descubiertos no pasa nada, no hay ningún problema. Pero ¿cómo le afectó? El versículo que leí dice al final, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Eso es un problema serio. Por eso es tan importante arrepentirnos antes de tiempo. Este hombre tuvo oportunidad de hacerlo. En el momento en el que se supo que había un problema, él debió haber confesado, pero no lo hizo. Tuvo oportunidad de arrepentirse. Háganlo usted. Hazlo tú. Si tienes un pecado oculto y te das cuenta que no has avanzado ni avanzas en tu vida espiritual y las cosas te salen mal, las cosas cotidianas que haces te salen mal, ¿por qué no le dices a Dios, pues sabes qué, si tengo un problema serio y perdóname? Es arrepentirse. El tercer paso o la tercera actitud que debemos considerar, pide perdón antes de la desgracia y la aflicción. ¿Ya seguiste el paso del arrepentimiento? Bueno, viene ahora el paso del perdón. Versículo 16. Temprano en la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Y siguen los pasos. Siguen los pasos. Insisto, Dios le estaba dando oportunidad a este hombre de arrepentirse. El versículo 18 dice, por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno. Si usted nota, en el versículo 1 se menciona quién era este hombre, hijo de quién era, descendiente de quién era y de qué tribu era. Bueno, ahora en el versículo del 16 al 18 se comienza a narrar todo exactamente. Note esto, pertenecía a una tribu, pertenecía a un clan, a una familia. Y aquí viene esto. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Una vez descubierto ya, pues no le quedó otra opción. Insisto, lo interesante aquí es que Acán no confesó voluntariamente su pecado, sino hasta que Dios lo señaló como culpable. ¡Qué tremendo eso! Pregúntele a sus hijos cuando hacen algo malo, o usted misma o usted mismo, cuando le preguntan algo acerca de una situación, lo negamos o decimos que no es cierto, no pasa nada, no, son inventos y cosas así. Pero hay pecados ocultos en nuestra vida que merecen o deberían ser confesados. Muchas veces suponemos que no hemos de ser descubiertos y ocultamos el pecado sin arrepentirnos, pensando incluso que estamos engañando a Dios. Tenemos un pensamiento, o hay un pensamiento, mientras no me descubran, no es malo, lo sigues haciendo o lo sigo haciendo. Mientras no me descubran, no es malo. Cuando nos descubren, entonces sí es malo. Este hombre le pasó lo mismo. Acán respondió el versículo 20, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. ¿Qué lo movió a él? Bueno, a él lo movió primero la codicia y el egoísmo, porque él pensó en sí mismo. Y vemos que también lo movió el orgullo. No lo confesó. Y hay personas igual, tan orgullosas que no confesamos lo que tenemos. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque acá menciona aquí en la historia que vio, codició y tomó. 3 cosas. Vio, codició y tomó. Note que este es el viejo pecado y siempre ataca de la misma manera. Así es. La naturaleza humana así es. Ve, codicia y toma. Tenga cuidado con eso. Me gusta, lo quiero.
y busca la manera de cómo obtenerlo, y al último lo toma. ¿Qué hizo Acán cuando Josué le confrontó con su acción? Bueno, él confesó su pecado, lo expuso. Y como creyente, uno tiene que confesar su pecado. De otra manera, no puede haber comunión con Dios. Dios está tan interesado en que tengamos comunión con Él, que tenemos esa oportunidad de confesarle a Él nuestro pecado. Versículo 22. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Ahora, ¿dónde lo escondió? El lugar donde vivía él. ¿Qué pecados ocultos existen en nuestros hogares? Que por eso no avanzamos, no crecemos. Es muy probable que al esconderlo entre las posesiones de su familia, tanto su esposa como sus hijos sabían de ese robo. ¿Qué familia no sabe lo que está pasando si alguien comete un robo o un agravio? Un miembro de la familia lo sabe por lo menos. Lo sabían y no se lo dijeron a nadie. Y en consecuencia, ellos también morirían. Qué tristeza saber que ellos conocían la situación, pero no lo confesaron. Versículo 23. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego la pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto, la barra de oro, y también tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Versículo 26. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen hasta allí el día de hoy. Siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Este asunto de haber puesto un montón de piedras era un símbolo de algo que había ocurrido en ese lugar. Quedaba como una conmemoración del crimen y su juicio. Algo más acerca del nombre de este lugar. Valle de Acor significa Valle de la Aflicción o también Valle de Problemas. ¿Qué problemas nos causamos con un pecado? El pecado de una persona, de un miembro en la familia. Todos resultaron afectados. Y no solo la familia, sino toda una nación. Usted como familia debe tener cuidado también respecto a esto. Cuide mucho eso. ¿En qué momento nosotros entramos en un valle de problemas si lo vemos de esta forma? Queda claro que el pecado de un integrante en una familia ocasiona graves problemas y consecuencias. Y después culpamos a Dios por las desgracias que se nos vienen encima. Y ahí estamos diciéndole: ¿por qué, Dios mío? ¿Qué esperanza tenemos entonces? Bueno, hay buenas noticias, como ya lo hemos visto. Arrepentimiento y perdón de un Dios misericordioso, un Dios santo. Sí, pero eso requiere también de nosotros santidad, si queremos ganar las batallas de la vida. En conclusión, le tengo un desafío. No sigas poniendo en riesgo a tu familia o a tu comunidad. Reconoce no solo una vez, sino cada día tu necesidad de ayuda de parte de Dios para vencer el pecado. Confiésalo, pide perdón y arrepiéntete. Y enfatizo esto: confiesa tu pecado, pide perdón y arrepiéntete. Muchas veces las personas lo que hacemos es solamente decimos: bueno, yo confieso a Dios mi pecado y ya. A veces sentimos remordimiento, lloramos y nos lamentamos, pero no nos arrepentimos. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Caminar con Dios es caminar de acuerdo a sus instrucciones.
El versículo 8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Viene una promesa. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante confesarlos y venir y decírselos a Él. Y Él va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice su palabra. Ahora, el versículo 10, por si alguno dice, yo no soy tan pecador o yo no cometo pecado, el versículo 10 te lo dice claro. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Hay pecados ocultos en tu vida? Tú lo sabes muy bien. Usted lo sabe muy bien. Cómo está afectando tu vida y cómo está afectando la vida de tu familia, también lo sabes. Cómo está afectando tu comunidad, lo conoces también. Pero no esperes a que venga una desgracia a la familia o a la comunidad por causa de no confesar tu pecado ante Dios. ¿Cómo confesarlo ante Dios? Bueno, de una manera clara y sencilla como lo hizo Acán. Él, una vez descubierto, dijo eso: pues es que yo vi, codicié y lo tomé. Y es mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que hemos hecho. No le des vueltas al asunto. Ve con Dios de forma directa y díselo. Algunos confiesan o cuando oran dicen de esta manera: Señor, si en algo te he ofendido o si en algo he pecado delante de ti, por favor perdóname. Dicen que una vez un cristiano escuchó a una persona orar así y le preguntó: oye, ¿tú siempre oras así? Si en algo te he ofendido, ¿a poco no sabes que es pecado lo que hiciste? Y el otro le contestó: bueno, pues sí, supongo que sí sé, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué no lo dices de una forma directa? Si no confesamos nuestros pecados, no puede haber ningún tipo de gozo en nuestra vida. No lo hay. Pero tampoco hay poder espiritual y mucho menos hay victorias en su vida. Puras derrotas, una tras otra, como ya lo hemos visto. A partir de ahora, antes de tomar cualquier decisión, piensa en las afectaciones que puedes tener para tu familia y para tu comunidad. El hecho de que nadie se dé cuenta no significa que esté bien hacerlo. Y según tú, nadie se da cuenta. Pero el problema es muy serio y el pecado es muy grave. Vamos a orar. Señor, pedimos que nos perdones y en particular a cada uno te lo va a decir de manera muy personal. Mi Dios, escúchanos y perdónanos como comunidad por tantas veces que te hemos fallado y ayúdanos, mi Dios, ayúdanos para tener una vida gozosa, un avance espiritual, un crecimiento espiritual firme y también, mi Dios, que nuestra vida cotidiana sea una vida en la que podamos avanzar y crecer. Oramos, mi Dios, por amor de tu nombre. Quiero dirigirme ahora a ti, que tal vez nunca has hecho una oración semejante. Hay oportunidad. Adán y Eva te condujo a ti y a mí a ser esclavos del pecado. Pero Cristo vino y rompe con esa cadena de pecado. Nos da esa libertad, nos ofrece esa libertad. Libertad que tú puedes obtener también. ¿Por qué no le dices: Señor Jesús, aquí está mi vida? Y también le confiesas tus pecados a Él, no a una persona, sino a Él. Y le pides perdón y te arrepientes. Porque hay quienes piden perdón pero no se arrepienten. Solo sienten remordimiento. Pero tú puedes decirle: Dios, cambia mi vida. Haz conmigo esta oración. Señor, te pido me perdones y te pido que tú me ayudes a vivir una vida como a ti te agrada. Señor Jesús, confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Y te agradezco por haber muerto por mí en la cruz y porque resucitaste. Tengo esperanza de vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Me arrepiento de mis pecados también, porque sé que tú eres un Dios perdonador. Muchas gracias, Señor,
por tu amor y bondad. Mi Señor, guárdanos a cada uno y cuida a aquellos que nos están viendo y los que van a ver esta transmisión también. Y que cada día nos plantemos delante de ti y confesemos nuestros pecados, aquellos, aún los más escondidos, podamos traerlos delante de ti y confesártelos. Dios, gracias por tu perdón, gracias por tu promesa. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si flaqueo en mi fe, Él me sostendrá. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. La cruz por mí murió, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. El Señor preside en el diluvio, y se siente el Señor como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. De esta manera damos finalizada nuestra transmisión el día de hoy, y no sin antes agradecerle por habernos acompañado hasta este rato, y gracias a Dios porque nos ha guardado, y vamos a orar para finalizar este culto virtual. Oramos. Señor, gracias te doy por aquellos que se conectaron y por aquellos que van a ver este video de nueva cuenta. Te pido, mi Dios, que tú les guardes, les protejas, les cuides y seas con ellos en todas sus actividades. En Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigan, por favor, las indicaciones que nos dan nuestras autoridades y nos vemos en la siguiente ocasión.
La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús.